Bien, entonces, en este segundo video de estadística descriptiva de este grupo de estadística, vamos a ver cómo nosotros podemos elaborar una tabla de frecuencias, pero también los gráficos estadísticos, ¿no?, que se utilizan para una variable aleatoria cuantitativa continua. Eso significa una variable que hemos medido, ¿no? Entonces, normalmente en Forestal nosotros podemos tener mediciones del diámetro, mediciones de la altura del fuste, mediciones de la altura total, ¿no? Mediciones del espesor de corteza, de la densidad de la madera. Entonces, todas esas son variables con las cuales vamos a estar relacionados cuando obtenemos datos de un área forestal, porque los elementos de la población y muestra en la mayoría de los casos para nosotros son los árboles, aunque no únicamente esos elementos, pero posiblemente son los elementos que más se utilizan en los estudios de forestal. Entonces, vamos a compartir la base de datos que teníamos. Que no sé si ya se puede ver. Hola. Sí, ingeniero, se ve. Bien. En la misma base de datos, fíjense, nosotros la anterior hemos trabajado con especie. Bueno, en realidad ese es el nombre común de la especie. Luego tenemos diámetro a la altura del pecho en centímetros, tenemos altura comercial, la calidad de fuste. Bueno, y se ha calculado también en base a estas mediciones el volumen, una estimación del volumen maderable. Y lo que hoy día vamos a hacer es describir la variable diámetro a la altura del pecho, DAP, ¿no? Entonces, también podemos describir la variable de la altura comercial, ¿no?, del volumen, pero nos vamos a concentrar hoy en el diámetro, ¿no? Bien, entonces, para eso vamos a, vamos a colorear. Podemos colorear también esto, ¿no? A ver, vamos a ver, sí. Bien, entonces, esta va a ser entonces acá la variable que hoy día con la que vamos a trabajar, que está en la columna B, que es el diámetro. Bien, entonces aquí vamos a tener, lo primero que tenemos que hacer acá son los cálculos previos. No son los cálculos previos que se requieren para que nosotros podamos elaborar nuestra tabla de frecuencias. Entonces aquí tenemos que encontrar cuántos datos tenemos, n, cuál es el valor mínimo, cuál es el valor máximo, cuál es el rango, ¿no? ¿Cuál es el rango? ¿Cuál es el número de clases? ¿No? ¿Cuál será el número de clases? ¿Cuál es el intervalo de clases? Bien, y vamos a ir explicando cada uno de estos cálculos que vamos a realizar. Inicialmente, para que nosotros generemos una tabla de frecuencias, requerimos saber cuántos datos tenemos. Entonces vamos a ir a utilizar una función de Excel que es la función contar, paréntesis, y nos vamos hasta acá, a la primera celda del diámetro, y luego le damos control mayúscula y fin. Bien, entonces acá con la flechita nos vamos ahí y ahora estamos seleccionando solamente lo que está coloreado y le damos enter. Bien, entonces tenemos 2.653 árboles, ¿no? Esa es nuestra base de datos. O 2.653 mediciones del diámetro a la altura del pecho. Ahora, cuando nosotros queremos generar una tabla de frecuencias, es importante saber cuál es el valor mínimo y cuál es el valor máximo para estar seguros de que todos los valores que hemos medido estén comprendidos en las clases de frecuencia que a través de las cuales vamos a agrupar estos 2.653 datos. Entonces vamos a utilizar las funciones de min, lo mismo, el mínimo, paréntesis, nos vamos nuevamente acá y el mismo procedimiento, seleccionamos
Y con la flechita nos vamos solamente a la columna coloreada y tenemos un valor mínimo del diámetro de 41.8 centímetros. Bien, hacemos lo mismo con el valor máximo, max, y nuevamente nos vamos acá y ahora seleccionamos, damos Enter, bien, y entonces aquí tenemos que el máximo diámetro es 134 centímetros, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos los tres primeros cálculos previos, el número de datos, el valor mínimo de esos datos, el valor máximo de esos datos, de ese conjunto de datos, de ese conjunto de mediciones del diámetro. Bien, y también necesitamos saber qué es el rango. El rango es la diferencia que hay entre el valor máximo y el valor mínimo. Por lo tanto, nosotros acá, para que no tengamos problema con esto de las formulitas, ¿no? Vamos a colocar su formulita, su fórmula de este rango. Entonces vamos a colocar rango, va a ser igual al valor máximo menos el valor mínimo, ¿no? Es la diferencia que hay eh, entre dos valores extremos, que son el máximo y el mínimo, ¿no? Entonces ese es el rango, ¿no? Y también lo vamos a colocar acá. Bien, entonces este sería el rango, ahí lo vamos a colocar ahí. Esa es la formulita del rango. Y por lo tanto lo vamos a calcular. Entonces vamos a decir el rango va a ser igual, dice, al valor máximo que tenemos ahí menos el valor mínimo. Bien, entonces este es nuestro rango, ¿no? Eh, esa en realidad también se constituiría en una primera medida de variabilidad, porque el rango nos está dando un grado de variabilidad, de dispersión de nuestros datos, ¿no? Cuanto más grande sea este valor, mayor dispersión habrá de nuestros datos. Cuanto más menor sea este rango, habrá una menor dispersión de nuestras mediciones del diámetro. Luego tenemos el número de clases y para eso también creo que dijimos en alguna oportunidad o hoy lo vamos a recalcar nuevamente, existen varias fórmulas para calcular el número de clases. Todas ellas dependen del número del número de mediciones que tengamos en nuestra base de datos. Pero la formulita que más se utiliza es número de clases es igual a 1 más 3.3 por el logaritmo, ¿no? En base 10 de n, de n. Bien, entonces, esa es la fórmula. Bueno, esta formulita se denomina la fórmula de Strugles para calcular el número de clases. Es la más utilizada, ¿no? Entonces, nosotros vamos a utilizar esta formulita, el número de clases, acá. Y entonces vamos a tener lo siguiente, ¿no? Número de clases, hemos dicho entonces, aplicando esta fórmula, igual 1 más 3.3 por el logaritmo. Entonces aquí fíjense, el logaritmo en base 10 de n, pero n ¿dónde está? N es este valor. Entonces, por lo tanto, vamos a cerrar y tenemos entonces que son 12.29 clases, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos una gran cantidad de datos, son 2.653 mediciones del diámetro. Bien, este dato, el número de clases, lo tenemos que redondear porque el número de clases tiene que ser un número entero. El número de clases en los cuales nosotros vamos a agrupar los 2.653 mediciones del diámetro. Entonces, para redondear, aplicamos la función redondear, ¿no? Redondear, vamos acá tenemos que colocar redondear, paréntesis, ¿qué número queremos ese número? ¿Con cuántos decimales? Con 0. Queremos convertirla en un entero. Entonces, el número de clases son 12 clases, ¿no? Tenemos 12 clases ahí, ¿no? Y esto también nos podemos ir a formato de celda, ¿no? Y ver que esto sea un número y que no tenga
para estar seguros que no tenga decimales, ¿no? Bien, ahora calculamos el intervalo de clase. El intervalo de clase se define como el ancho de cada una de las clases, como la diferencia entre el límite superior y el límite inferior. Entonces, ese intervalo de clase o ancho de clase también que se denomina, tiene la siguiente formulita. Entonces, vamos a colocar insertar. Nuevamente colocamos acá fórmulas y entonces el intervalo de clase, aquí vamos a colocar igual, el intervalo de clase va a ser igual al rango, bueno, acá lo vamos a colocar pero con la fracción, entonces va a ser igual al rango dividido entre el número de clases, ¿no? Entonces, todo ese rango que hay, desde el valor máximo y el valor mínimo, lo vamos a dividir, ¿no? Lo vamos a dividir en el número de clases que hemos calculado, ¿no? Entonces, vamos acá y colocamos nuevamente, esta es la formulita, entonces, del intervalo de clase. Bien, ahí tenemos entonces el intervalo de clase. Bien, aplicamos la fórmula. Igual el rango, 92.3, dividido entre 12. Bien, entonces ahí tenemos justamente el valor del intervalo de clase, ¿no? Pero este valor no tenemos no es necesario que lo tengamos con varios decimales. Fíjense acá el diámetro está solamente con un decimal. Por lo tanto, le vamos a dar formato de celda, número y un decimal. Bien, entonces ahora esta sería, podemos darle 2 decimales tal vez, para que no haya problemas. Bien, este sería entonces nuestro intervalo de clase, ¿no? Entonces, vamos a colocar acá, que NC es igual, hemos dicho, número de clases, ¿no? Además, hemos dicho IC es igual a intervalo de clases, ¿no? Que también en otros libros se denomina ancho de clase. Bien, entonces, esos serían los cálculos previos antes de elaborar la tabla de frecuencias, ¿no? Ahora, a partir de aquí, nosotros vamos a ir calculando nuestra tabla de frecuencias, ¿no? Entonces, vamos a tener acá la primera columna clase, la segunda columna va a ser límite inferior, la tercera columna va a ser límite superior, la cuarta columna va a ser marca de clase, bueno, vamos a ir explicando también. A partir de esto vamos a tener frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada. Bien, todo esto tenemos que rellenar, ¿no? Todo esto tenemos que rellenar. Ahí tenemos, por ejemplo, 4, 5, 6, entonces acá tenemos que tener la tabla de frecuencias. Bien, entonces, esta sería la tabla de frecuencias. Inicialmente, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que colocar en clase, ¿cuántas clases van a ser? Número de clases son 12. Entonces, vamos 1, 2. Entonces, vamos a tener un número de clases bastante alto. Vamos ahí tenemos entonces 11, 12 clases. Esas serían las 12 clases que vamos a tener para estas 2.653 mediciones del diámetro. Bien, empezamos entonces ahora con el límite inferior. Para que nosotros podamos rellenar el límite inferior, el primer valor, el límite inferior de la clase 1 va a ser igual al valor mínimo. Entonces seleccionamos el mínimo, este es el valor, ¿no? El límite superior de esta primera clase va a ser igual al límite inferior más el ancho de clase. Y el ancho de clase es 27.69.
Bien, entonces aquí tenemos, pero fíjense, esto sale con muchos decimales y lo tenemos que colocar simplemente para, acá, para un decimal. Bien, entonces eso sería lo que tendríamos ahí, el límite. Bien, esto lo vamos a modificar. Bien, entonces tenemos acá límite inferior, límite superior. El límite inferior de la siguiente clase va a ser el límite superior del anterior. Entonces, ahí tenemos. Luego, esto va a ser igual al límite inferior de esa clase más el intervalo de clase, que está en la celda G8. Pero este intervalo de clase vamos a ir sumando, mejor dicho, este ancho o intervalo de clases, también vamos a ir sumando a cada uno de los límites inferiores de las clases. Por lo tanto, lo vamos a congelar con Fn y F4, queda congelado dándole un símbolo de dólar antes de G y otro símbolo de dólar después de G. Bien, entonces ahí vamos a tener, esto es porque tenemos muchos decimales, hemos dicho que nosotros tenemos que tener simplemente un decimal. Bien, entonces ahí tenemos, seleccionamos ahora estos dos, seleccionamos y ahora vamos arrastrando hasta ahí. Bien. Y ahora, fíjense, ya tenemos rellenado los límites inferiores y superiores de las 12 clases. Para estar seguros de que el procedimiento ha sido realizado correctamente, vamos a marcar el primer valor y el último. Bien, este es el primero, este es el último, los cuales tienen que corresponder al mínimo y al máximo. Aquí 41.8 es el mínimo, máximo 134.1. Entonces, fíjense, el último valor es el valor máximo. Por lo tanto, hasta ahí está bien lo que hemos realizado, ¿no? Entonces, tenemos 12 clases. Vamos a agrupar los 2.653 mediciones en 12 clases y cada clase tiene su límite inferior, su límite superior. Esto significa, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer una interpretación de esta parte que estoy marcando, entonces la clase 3 sería el conjunto de las mediciones del diámetro, ¿no? Que comprende valores mayores a 57.12 centímetros, pero menores o iguales a 64.9 centímetros, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros podemos ir interpretando cada uno de los conjuntos que tenemos en cada una de las clases, ¿no? Bien, ahora nos vamos a la siguiente columna, marca de clase. La marca de clase también se denomina, podemos colocar, bueno, después lo vamos a colocar, también se denomina valor medio de clase, ¿no? Marca de clase o valor medio de clase. Entonces, este es el valor que está en el centro entre el límite inferior y límite superior de cada una de las clases. Y por lo tanto, ya cuando apliquemos modelos probabilísticos, cuando apliquemos otros métodos, esta marca de clase en realidad va a ser la que va a representar a todo el conjunto de mediciones que están en cada una de estas clases. Entonces, este es un valor sumamente importante porque este va a representar, es como el representante de cada una de estas 12 clases. Entonces, acá en el primer caso sería la marca de clase el valor que está en el medio entre 41.8 centímetros y 49.5 centímetros. Entonces, eso lo calculamos simplemente haciendo una suma límite inferior más límite superior dividido entre 2. Bien, ahí tenemos entonces la marca de clase. Nuevamente nos vamos a formato de celda, número, y le damos, hemos dicho, 1 para homogeneizar. Y ahora esto vayamos bajando para calcular las marcas de clases de las 12 clases. Por ejemplo, acá esto significa que 130.3 en la última clase es el valor que está al medio entre 126.4 y 134.1 centímetros. Bien, entonces ahí ya tenemos
clase, el límite inferior, límite superior, frecuencia absoluta, ¿no? Frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada. Bien, ahora tenemos que calcular frecuencia absoluta. Si nosotros quisiéramos hacer manualmente este procedimiento del cálculo de la frecuencia absoluta, que sería el número de las mediciones del diámetro que corresponden a cada una de las clases, sería sumamente moroso porque tenemos 2.653 mediciones del diámetro. Además de ser moroso, tenemos grandes posibilidades de equivocarnos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el primer caso, nosotros queremos saber la frecuencia absoluta de la primera clase, cuántas mediciones, el número de mediciones que son mayores o iguales a 41.8 centímetros, pero menores o iguales a 49.5 centímetros, ¿no? Y así, la frecuencia absoluta va a representar el número de mediciones para cada una de las clases, ¿no? Y en realidad esta frecuencia absoluta es el cálculo más importante porque a partir de esta frecuencia absoluta vamos a generar las demás columnas como frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada, que son parte de una tabla de frecuencias. Bien, entonces para esto vamos a utilizar un complemento que tenemos en Excel, ¿no? En el menú datos, tenemos el complemento análisis de datos, ¿no? Entonces, vamos a activar análisis de datos, ¿no? Y nosotros ahora vamos a ver, acá tenemos varias funciones para análisis de datos, y para este caso el que nos interesa es la función histograma. Aquí tenemos la función histograma, aceptamos. ¿Qué tenemos que colocar de entrada? Eh, Primeramente, el rango de entrada, todos los datos que tenemos. Entonces, yo voy a ir, vamos a seleccionar qué datos hemos dicho, está coloreado y eso es nuestra columna. Entonces, acá, ¿dónde voy a ir? Acá, ese es el DAP. Bueno, estoy seleccionando esa columna, fíjense. Y ahora voy a seleccionar todo. Bien, ahora voy con la flechita hacia la... Bien, ahora tengo seleccionado los 2.653 mediciones del diámetro y le doy Enter. Luego, eso es el rango de entrada. Todos los datos que tengamos, que pueden ser 2.600, pueden ser 10.000, 20.000, etcétera, el procedimiento es el mismo. En rango de clases, tenemos que ingresar los límites superiores de todas las clases, ¿no? Entonces vamos a tener acá, fíjense, yo digo límites superiores, acá estoy visualizando los límites superiores de las 12 clases, por lo tanto voy a seleccionar estos límites superiores, estoy seleccionando, todos esos son los límites superiores y le doy Enter. Entonces ya tengo el rango de entrada y el rango de clases. Y voy a activar también los rótulos porque he seleccionado desde el nombre de la entrada y de las clases. Y ahora le digo que me dé, bueno, Excel me está indicando que yo seleccione dónde quiero que me lo coloque los resultados. Y le vamos a colocar acá en un rango de salida, ¿no? Que es una celda cualquiera que yo le voy a dar, estoy seleccionando ahí. Y ahora me dice seleccione la celda, ¿no? Vamos a suponer que yo voy a seleccionar esta celda, ¿no? Para los resultados. Y ahora le digo aceptar. Bien, entonces estas son mis frecuencias, ¿no? Por lo tanto, fíjense, acá tengo 14, 474, 1200. ¿Qué voy a hacer? Voy a copiar estos datos, voy a copiar y lo voy a pegar acá, a la frecuencia absoluta. Bien, y lo voy a dar un centrado. Bien. Y ahora vamos a verificar si efectivamente está bien el cálculo de la frecuencia absoluta. Entonces, esto ya no nos sirve, lo vamos a borrar, ¿no? Porque ya lo hemos copiado. Bien, entonces ahora, ¿cómo vamos a saber que la frecuencia absoluta está bien calculada?
la sumatoria de esta frecuencia absoluta nos tiene que dar 2653, ¿no? Y justamente ahí tenemos los 2653 mediciones del diámetro, ¿no? Entonces, por lo tanto, decimos que está bien. Fíjense, hay una clase donde no hay ninguna medición, que eso después lo vamos a interpretar. Y también en este caso, bueno, es una cosa que también se puede hacer, es lo siguiente, que no lo vamos a hacer ahora, pero también lo podemos colocar acá, ¿no? Lo vamos a colocar. Eh, vamos a copiar todo esto, lo vamos a copiar más abajo. Bien, le damos copiado especial, solamente valores. Bien, les decía lo siguiente, acá vamos a colocar límite inferior, límite superior, formato de celda, solamente un decimal. Bien, ahora tenemos todo lo mismo. Bien, les decía que en algunos casos como en este, por ejemplo, ¿no? Donde si bien hemos seguido el procedimiento, ¿no? Para calcular, que estamos siguiendo acá y que vamos a continuar, pero también cuando tenemos, fíjense, en las tres últimas clases, la 10, la 11 y la 12, tenemos muy pocas observaciones, apenas 1, 0, 2. Entonces acá nosotros podemos hacer lo siguiente, estos tres, los podemos unir. Entonces, eso también sí se puede hacer. De manera que ahora vamos a disminuir ese número de clases, ¿no? Podemos disminuir. Entonces, podríamos disminuir, por ejemplo, acá. Bien, ahora fíjense, acá yo voy a disminuir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que acá vamos a colocar, ¿no? El límite inferior va a ser eh, de 111.1 hasta todos los mayores, ¿no? Todos los mayores. Entonces, ¿hasta cuánto iría este valor? Este valor va a ir de 111.1 hasta 134.1. Eso es porque hay pocos valores ahí, ¿no? Y por lo tanto acá, este valor, ¿cuánto sería? Aquí tenemos 1 más 2 serían 3. Entonces, acá vamos a tener simplemente 3. Bien, entonces acá estos dos desaparecerían, desaparecería esa clase, desaparecería, y por lo tanto nosotros tendríamos ahora solamente 10 clases, ¿no? 10 clases, y entonces acá nosotros vamos a tener las 10 clases y tendríamos que sumar. A ver, vamos a sumar si se mantiene los 2653, entonces sumamos y justamente acá se sigue manteniendo los 2653 observaciones, ¿no? Solamente que hay una diferencia, que todas estas tienen el mismo ancho, ¿no? Hasta de la 1 a la 9, pero la 10 no tiene el mismo ancho, ¿no? Tiene un diferente ancho porque, ¿qué es lo que hemos hecho? Los hemos agrupado tres clases en uno solo, ¿no? Entonces acá vamos a tener, y fíjense, sería 122, sería la marca de clase para esta última clase, porque ya no va a ser la división de los anteriores, sino va a ser la división, mejor dicho, la resta entre 134.1 y menos 111.1, dividido entre 2, tenemos 122. Entonces, 122.6 sería ahora el valor medio de esta última clase, donde hemos agrupado tres observaciones. Esto también sí se puede hacer, ¿no? Bien, pero continuemos nosotros con nuestro análisis. Bien, acá. Entonces, acá, fíjense, la frecuencia relativa, ¿cómo la vamos a calcular? Simplemente la calculamos, dividiendo cada una de... ¿Se está viendo? Hola, ¿me escuchan? Ingeniero.
Sí, lo que pasa es que han ingresado algunos otros alumnos recién, por eso he salido. Bien, entonces la frecuencia relativa simplemente es el número de observaciones, en este caso el número de mediciones del diámetro que pertenecen a cada una de las clases, pero en términos relativos, en términos de porcentajes también podemos hablar. Y para eso vamos a dividir simplemente cada una de las frecuencias absolutas, vamos a dividir entre el total de observaciones, que en este caso sería, aquí está, 2.653. O sea, voy a dividir 14 entre 2.653, 47.4 entre 2.653, etc. Entonces, esta celda J26, donde está 2.653, va a ser siempre el denominador de esta fracción. Por lo tanto, eso también lo puedo congelar con Fn, F4, que está congelado. Y acá podemos, bueno, lo podemos rellenar. Bien, ahí lo podemos rellenar. Y entonces, acá, fíjense qué es lo que podemos tener. Tenemos que definir cuántos decimales. Por ejemplo, acá posiblemente valga la pena que haya, aquí fíjense que hay 4 decimales, entonces 4 ceros. Entonces podemos tener 4 decimales. Entonces, a ver, vamos a ver ahora. Bien, vamos a ver, dar formato de celda. Y vamos a irnos al número y vamos a ir a 4 decimales. Bien, entonces ahí tenemos, a ver, la idea es no tener cero, puro cero, sino que se vea a menos, que en este sí vamos a tener, no ese valor, porque ahí no tenemos ningún dato en esa clase, ¿no? Bien, entonces estas serían mis frecuencias relativas, ¿no? Ahora también, bueno, lo vamos a pasar a este otro lado. Podría calcular mi frecuencia relativa, pero en porcentaje, ¿no? Entonces voy a colocar acá frecuencia relativa en porcentaje, porque es posiblemente más entendible. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Estas frecuencias relativas las vamos a multiplicar por 100. Entonces, por 100, y lo vamos a rellenar nuevamente, bien ahí, y por lo tanto vamos a colocar, por ejemplo, bien, estos datos. Entonces, ¿qué significa esto, por ejemplo? Significa 0,53%, 17,87%, 46,63%, etc. ¿No? Entonces, acá nosotros tenemos también, ¿no? La frecuencia relativa solamente y la frecuencia relativa en términos de porcentaje. Si nosotros hacemos lo mismo acá vamos, donde hemos indicado que lo hemos agrupado, entonces, ¿qué vamos a tener? Frecuencia relativa. Entonces, vamos a tener frecuencia relativa, ¿no? Ahí. Y entonces acá la frecuencia relativa, mejor dicho, no, en el de más abajo tiene que ser donde hemos agrupado, acá fíjense, ya no tenemos cero. Entonces acá sería frecuencia relativa. ¿Cuál va a ser la frecuencia relativa? Hemos dicho igual, cada uno de estos valores dividido entre el total. Bien, ahí tenemos el total, pero esta celda J55 es el total, por lo tanto eso va a ser Fn, F4, lo vamos a congelar, ¿no? Y ahora bajamos estos valores hasta ahí, porque ahora se nos ha reducido las clases solamente a 10. Ahora le damos formato de celda y le decimos que sean 4 decimales. Bien, y ahora sí está bien, está incluido todos, ¿no? Y ahora centramos y ahora le vamos a dar la frecuencia relativa en porcentaje. Entonces esto va a ser igual. Cada uno de estos valores tenemos que multiplicar por 100, lo mismo que hicimos anteriormente. Entonces estamos multiplicando, bajamos esto, ¿no? Y ahora vamos a tener formato de celda, número, enter, y entramos. Bien, entonces estas serían las frecuencias relativas. ¿Cómo vamos a saber que las frecuencias relativas están bien? ¿No? Cuando la sumatoria de acá me tiene que dar 1 y esta sumatoria en porcentaje me tiene que dar 100. Entonces comprobamos si nos da 1 y fíjense, me da 1 acá
y al lado me va a dar 100. Entonces, eso significa que hemos realizado el cálculo correctamente, ¿no? Entonces, ahí tenemos frecuencia absoluta, frecuencia relativa, eh, eh, también tenemos frecuencia relativa en porcentaje, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿qué podemos interpretar? ¿No? Lo primero que tenemos que interpretar acá tienen que ser los máximos y los mínimos. Entonces, fíjense acá, voy a colocar con otro color. Este sería el máximo valor de la frecuencia absoluta. Entonces, lo que tengo que hacer para interpretar es seleccionar cuál es el valor mayor y también el menor. Y el menor sería este último que nosotros tenemos acá, ¿no? Entonces, podemos decir en la interpretación, ¿no? Que 1237 mediciones del diámetro, 1237 mediciones del diámetro, se encuentran, ¿no? O son mayores a 57.2 centímetros, pero menores o iguales a 64.9 centímetros, ¿no? Lo cual representa la mayor frecuencia absoluta. Esa es la interpretación, ¿no? En cambio, solamente se tiene tres mediciones, en cambio, solamente se tiene tres mediciones que son mayores a 111.1 centímetros, pero menores o iguales a 134.1 centímetros, lo cual representa la menor frecuencia absoluta, ¿no? Y en términos, lo mismo acá en términos de frecuencias relativa, ¿cómo podríamos interpretar? Podemos decir lo siguiente. El 46.6% de las mediciones del diámetro se encuentran, ¿no?, en la clase, ¿no?, donde los diámetros son mayores a 57.2 centímetros, pero menores o iguales a 64.9 centímetros, lo cual representa la mayor frecuencia relativa. Entonces, también podríamos interpretar de la siguiente manera. Como decimos, 46.6%, que podríamos redondearle a 47%, lo cual está muy próximo a 50%. Entonces, también podemos decir casi la mitad de las mediciones del diámetro se encuentran en la clase que comprende a mediciones mayores a 57.2 centímetros, pero menores o iguales a 64.9 centímetros, lo cual representa la mayor frecuencia relativa. En cambio, es cuando decimos en cambio, quiere decir o en contraposición, ¿no? Solamente un 0.11% de las mediciones se encuentran en la clase donde se tiene mediciones del diámetro mayores a 111.1 centímetros, pero menores o iguales a 134.1 centímetros, lo cual representa la menor frecuencia relativa. Bien, entonces ya tenemos ahí eso, estamos visualizando. ¿Y qué hacemos después? Tenemos que calcular la frecuencia absoluta acumulada, ¿no? Esta frecuencia absoluta acumulada va a ser las frecuencias que se van a ir acumulando de una clase con la anterior, ¿no? En este caso, en la primera, nosotros simplemente vamos a copiar acá la misma que está para frecuencia absoluta, pero para la segunda clase va a ser la frecuencia anterior más la que le corresponde a esa clase. Entonces acá vamos a tener esos valores y esto lo bajamos hasta las 10 clases, ahí, ¿no? Entonces ahí tenemos las frecuencias absolutas acumuladas. ¿Cómo vamos a saber que está bien? El último valor tiene que ser igual al número de mediciones. Entonces ahí está bien, son 2.653 mediciones, ¿no? Pero también podemos tener acá frecuencia relativa acumulada.
La primera, de la misma manera, se va a copiar. La segunda va a ser la anterior, más la que le corresponde, ¿no? La que le corresponde. Bueno, antes vamos a hacer en dos términos también esto para que no haya equivocación. Aquí primeramente vamos a colocar solamente frecuencia relativa en ese valor. Y ahora entonces vamos a tener la anterior más la que le corresponde a la segunda clase, ¿no? Y acá entonces nos vamos a bajar esto acá. Bien, llenamos. Y acá vamos a formato de celda y simplemente podemos darle 2, ¿no? Entonces acá vamos a volver nuevamente. Bien, entonces aquí tenemos la frecuencia relativa acumulada, ¿no? Y entonces lo vamos a centrar. Bueno, en este caso posiblemente valga la pena darle más decimales para que no pensemos que aquí los tres últimos son unos. En realidad estos son valores que han sido redondeados, pero en realidad serían, dependiendo de los decimales, por ejemplo, si yo tengo 4 decimales, entonces estos serían los valores, ¿no? 0.9989 y recién el 1, ¿no? Entonces, esta es la frecuencia relativa acumulada y por lo tanto, nosotros vamos a saber que está bien cuando el último valor es 1 y justamente acá tenemos el valor de 1. Y ahora nos vamos a frecuencia relativa acumulada, pero en porcentaje. Entonces, aquí vamos a tener frecuencia relativa acumulada en porcentaje. Entonces, ¿dónde vamos a ir? La primera se va a copiar simplemente, 0,53. La segunda va a ser la anterior más la que le corresponde a la segunda clase. Entonces, y luego esto vamos a ir bajando hasta tener esos valores. Entonces, una vez que tenemos estos valores, esas son nuestras frecuencias relativas acumuladas y vamos a estar también seguros de que está bien el cálculo cuando acá la última, la frecuencia relativa en porcentaje de la última clase tiene que ser igual a 100. Entonces, acá colocamos y efectivamente es 100, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirven las frecuencias absolutas acumuladas y las frecuencias relativas acumuladas? Nos sirve para lo siguiente. Nosotros podemos hacer la interpretación, ¿no? En cualquiera de ellas. Por ejemplo, yo voy a hacer la interpretación en cualquier clase, ¿no? Por ejemplo, acá estoy coloreando. Voy a hacer la interpretación en la clase 5, y fíjense que estoy acá. Acá estoy teniendo 2535 de frecuencia absoluta acumulada. Eso significa que 2535 mediciones del diámetro de los árboles, de las 2653, presentan diámetros menores o iguales a 80.3 centímetros, ¿no? Esto también se puede expresar en términos de frecuencia relativa acumulada en porcentaje y decir que 95.5% de las mediciones del diámetro presentan valores menores o iguales a 80.3 centímetros, ¿no? Entonces, estamos haciendo una interpretación. Si nosotros vamos ahora a la clase 4, acá estoy viendo acá la clase 4, y quiero interpretar la clase 4, entonces, ¿dónde nos vamos a ir? A frecuencia absoluta acumulada, a este valor. Entonces, ahora digo, 2330 mediciones del diámetro de las 2653 presentan diámetros menores o iguales a 72.6 centímetros. O lo que es lo mismo, el 87.83% de las mediciones del diámetro presentan valores menores o iguales a 72.6 centímetros, ¿no? Entonces, esa es la manera en la cual nosotros generamos nuestra tabla de frecuencias. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra tabla de frecuencias? Va a ser todas estas columnas que tenemos ahí. Entonces, vamos a seleccionar todo esto que estoy seleccionando.
y que le voy a colocar con un borde, ¿no? Ahí. Todo eso es mi tabla de frecuencias, ¿no? Entonces acá, si quieren, podemos colocar tabla. Esta es la tabla de frecuencias, ¿no? Entonces ahí está. Yo podría presentar esta tabla en PowerPoint y ir haciendo la interpretación, como hemos indicado, en términos de frecuencia absoluta, de frecuencia relativa, de frecuencia absoluta acumulada y de frecuencia relativa acumulada en términos de porcentaje, ¿no? Entonces, acá si bien hemos calculado frecuencia relativa simplemente en forma decimal, pero lo más importante, posiblemente más entendible, es la frecuencia relativa acumulada, pero en términos de porcentaje, ¿no? De porcentaje. Entonces, eso sería lo que tendríamos entonces nosotros acá para, para generar una tabla, ¿no? Bien, ahora como ya tenemos una tabla, ahora vamos a hacer un gráfico, un primer gráfico. Yo para eso tengo que seleccionar todas mis columnas de mi tabla de frecuencias, que en realidad es lo que está seleccionado ahora, ¿no? Desde clase hasta frecuencia relativa acumulada en porcentaje. Ahora me voy a insertar, ¿no? Y voy a insertar un gráfico, el más sencillo, gráfico de barras. Bien, aquí tenemos una serie de información que tenemos que cambiar, ¿no? Acá en el gráfico. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos un poco más ahí, basta. Bien, ¿yo qué es lo que quiero generar acá? Quiero generar un histograma. Un histograma es el gráfico más sencillo para poder interpretar gráficamente una variable tanto cualitativa como también cuantitativa. Y en este caso, lo que quiero representar es en el eje horizontal los valores medios de clase o marcas de clase, y en el eje vertical, las frecuencias absolutas, ¿no? Entonces, por lo tanto, voy a hacer eso acá, voy a hacer un clic en el gráfico, y entonces, fíjense, hay también una cosa importante. Cuando yo activo el gráfico, tengo las herramientas de gráfico, tanto el diseño como también en formato, ¿no? Y aquí tengo varios diseños que al final lo vamos a ver cuando tengamos el gráfico ya completado. Entonces, lo primero es irnos acá, hacer un clic ahí, irnos a seleccionar datos. Cuando nosotros nos vamos en Excel, vamos a tener esta ventana. Una ventana donde tiene dos partes, uno a la derecha y otro a la izquierda. La de la derecha corresponde a lo que nosotros queremos representar en el eje X, y el de la izquierda están los valores de yen, ¿no? Entonces, en el eje X hemos indicado que yo quiero marca de clase, pero acá yo quiero que estas columnas, clase, límite inferior, superior, se encuentren en el eje Y. Por lo tanto, le voy a dar un clic y se pasan al eje Y. Ahora voy a editar el eje X. Yo quiero que en el eje X, hemos dicho, estén las marcas de clase. Entonces acá me selecciono las marcas de clase. Bien, estoy seleccionando. Y ahora le doy a aceptar. Ahora tengo ya las marcas de clase ahí. Ahora voy quitando las demás columnas y solamente voy a dejar frecuencia absoluta, ¿no? Entonces nos vamos acá y vamos quitando todos los demás, quitamos y solamente se queda frecuencia absoluta, o también podría quedarse solamente frecuencia relativa, pero es mejor con frecuencia absoluta. Bien, ahora ya tenemos nuestro gráfico ahí. Entonces acá una de las cosas importantes es el histograma. El histograma es una unión de rectángulos, y esos rectángulos no tienen que tener espacios entre ellos. Aquí, fíjense, tenemos un espacio entre estos dos rectángulos y por lo tanto tenemos que unir estos dos rectángulos. ¿Cómo los vamos a unir? Simplemente dándole un clic y dando formato a la serie de datos, ¿no? Vamos a dar formato. Y en acá donde dice ancho del rango, simplemente nosotros hacemos y le colocamos, borramos todo esto y le colocamos 0.
y le damos Enter. Y ahí ahora se han unido los rectángulos y podemos darle también un color al relleno, ¿no? Aquí tenemos un color al relleno, pero también podemos darle al borde, ¿no? Vamos a dar una línea sólida, por ejemplo, este color, ¿no? Entonces ahí tenemos, fíjense, mi histograma. Ahora voy a salir de acá, ¿no? Y ahora vamos a ir colocando los elementos del gráfico, el título primeramente, ¿no? Entonces acá yo voy a colocar, ¿cuál es la variable? La variable es diámetro, diámetro a la altura del pecho en centímetros, ¿bien? Y acá lo que tengo en el eje Y es frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. Bien, entonces ahí tenemos la frecuencia absoluta. Acá, fíjense, dice la leyenda, que está FAP la leyenda, pero esta leyenda no nos interesa porque solamente estamos representando la frecuencia absoluta en el eje Y, no hay otra frecuencia y por lo tanto esto eliminamos. Y acá podemos darle un título, este es el título, y el título va a ser histograma, ¿no? Histograma del diámetro, histograma del diámetro de los árboles. Bien, este es el histograma del diámetro de los árboles. ¿Qué más nos faltará? Lo único que nos falta acá, desactivamos nuevamente, activamos sus elementos, las etiquetas. Aquí tenemos, fíjense, las etiquetas de los datos. ¿Y qué más podríamos hacer? A ver, vamos a ver acá. Bueno, podemos darle también para que no haya ningún problema. Podemos agregarle acá las líneas, por lo menos las líneas de aquí tenemos, así. Bien, ese sería entonces nuestro histograma, ¿no? Entonces nosotros podemos ver que la mayor frecuencia absoluta, ¿no? Se encuentra en la tercera clase. Esta es la primera clase, la segunda, la tercera. Entonces podemos decir que la máxima, la mayor frecuencia absoluta se encuentra en la tercera clase con 1237 mediciones, ¿no? 1237 mediciones de las 2653 que están dentro de la clase que tiene un valor medio de 61.1 centímetros, ¿no? ¿Cuál le sigue? Le sigue la clase número 4, ¿no? La clase número 4 con 605 mediciones de las 2653 y que corresponden a aquellas mediciones del diámetro, ¿no? Aquella clase de mediciones del diámetro que tiene un valor medio de 68.8 centímetros. En cambio, por el otro lado o en contraste, la última clase, la clase 12, es la que presenta la menor frecuencia absoluta con solamente 3 árboles, como ustedes pueden ver, 3 árboles, ¿no? Y que se encuentran en la clase que tiene como valor medio de clase a la medición de 122.6 centímetros, ¿no? Entonces, también podemos indicar que la otra clase que tiene una menor frecuencia absoluta es la penúltima clase, bueno, en este caso, la clase 9, porque la última clase es la clase 10, acá hemos cortado, con solamente 7 mediciones que corresponden a esta clase de las 2653 y que están comprendidos dentro de la clase que tiene un valor medio de 107.2 centímetros, ¿no? Entonces, la misma información que nosotros estamos dando en la tabla de frecuencias, podemos darla a través del gráfico, a través de este gráfico que es el histograma del diámetro de los árboles, ¿no? Donde podemos visualizar qué clase tiene las mayores frecuencias o qué clases tienen las mayores frecuencias absolutas y qué clases son las que presentan las menores frecuencias absolutas. Bien, entonces vamos a dejar de compartir acá. Vamos a detener la grabación.